Otra nueva humillación para los Estados Unidos, y es que por increíble que parezca, y esto realmente no sé si nunca había pasado, pero tiene mucho tiempo que no sucede, la inflación en México es menor a la inflación de Estados Unidos y a la gran mayoría de los países europeos. Lo vuelvo a repetir, un país que ha padecido montones e hiperinflación en el pasado, como México, hoy, en este momento, tiene una menor inflación que las potencias en Estados Unidos, en Canadá y también en Europa. ¿Cómo la ven? Es increíble. Y la vez que vale la pena volver a ver, pues todo arranca con el precio de la gasolina. Hoy el precio de la gasolina así está en Estados Unidos, en California. Es precio en dólares por galón. Pero bueno, ya a ver si lo pasamos a precios en pesos por litro, más o menos el precio de la gasolina, por ejemplo, la regular es la Magna, 6.95, la especial es la Premium, $7.25, está como unos 40 a 45 pesos el litro. 40 a 45 pesos el litro. En México está entre 21 a 22, 23 pesos el litro de Magna, más o menos. Es casi el doble. Entiéndanlo bien. Recordando que, bueno, una de las humillaciones es esta. Nota que también hace rato se los comentamos. Que miles, más dicho, decenas de miles de automovilistas desde Estados Unidos cruzan la frontera para poner gasolina en México. Sin embargo, este es nada más la gasolina. Pero ¿por qué es importante la gasolina? ¿No? Porque parece que es poco. No, dicen los gringos, dicen los autoridades estadounidenses, Biden y todos ellos, Washington. Pero sí vale la pena, ¿no? Pagar un poquito más. De esta manera detenemos a Putin, el dictador suelo. El Hitler nuevo ruso. Pues sí, pero el problema es que esto dispara la inflación. Y vamos a ver cómo le fue la inflación en México. En febrero, la inflación en México repuntó un poco. Estoy leyendo el diario El País, por cierto, 7.28% en febrero. Subieron precios como el limón, pues que fue a burlas aquí en México, carne de res y pollo, gas LP también, que es que le importamos, y bueno, etcétera. Ok, 7.28, pues sí, parece alto. Sin embargo, lo interesante es cuánto fue la inflación en Estados Unidos en el mismo periodo, en febrero. Y aquí empezaron a ver las cosas muy distintas. En febrero la inflación en Estados Unidos fue de 7.9%. ¿What? O sea, está más alta la inflación en Estados Unidos que México. Vaya, la inflación en Estados Unidos es la mayor tasa en 40 años. La inflación en Estados Unidos, más o menos, está generalmente entre 1 y 2%. Eso es lo normal. La verdad es que, mi respeto, lo mantienen muy controlado. Pero a partir de la pandemia, de la masiva impresión de dólares, y después del conflicto de Ucrania, pero no con el conflicto de Ucrania, ya eso tiene rato, la inflación ahora está desbordada. Imagínense, si está en 1 o 2%, ahorita que está en 7.9%, está llegando al 8%. Es algo insólito. Y esto es en febrero. Aquí no está todavía el precio de la gasolina por el conflicto de Ucrania. Todavía no está ahí, no está aquí reflejado. La inflación en marzo va a ser por mucho peor. Entonces en México tenemos una inflación menor que Estados Unidos. Y vamos a ver otras macro variables, macroeconómicas. El dólar, el peso mexicano, resiliente. El peso mexicano lideró las ganancias. Mayoría de divisas en Latinoamérica sube. El peso mexicano, en medio del gran caos que existe, ahorita sí, entre Rusia y Ucrania, el rublo, por ejemplo, se ha devaluado bastante. Obviamente, las sanciones les han pesado. En México se ha mantenido estable. El euro, por ejemplo, se ha también devaluado un poco, o bastante. El euro ha ido muy mal. Y se entiende, pues al final, este gran conflicto entre Rusia y Ucrania le pega muy fuerte a Europa y se devalúa. La verdad es que ahorita se están cerrando empresas en Europa porque sale la electricidad muy alta, por ejemplo, no tienen materias primas, pues entonces el euro tampoco es una gran divisa. Y México, finalmente el peso se mantiene.
no se devalúa. Ahora, en Europa las cosas están todavía peor que en Estados Unidos. Por ejemplo, en España, la inflación fue de 7.6%. La inflación en España, en Europa, estaba como en 1% hace apenas unos meses, o 2%, o 3%. ¿No? Estados Unidos ya tenía problemas de la inflación, ya tiene varios meses arrastrando este problema. Y este problema original de la inflación en Estados Unidos tiene mucho que ver con lo de la pandemia y con una masiva impresión de dólares que han hecho allá. La verdad es que la Fed ha tenido un error. En España no había tenido esos problemas porque al final, siendo el euro, lo maneja el Banco Central Europeo. Entonces, 7.6 es bestial. Obviamente por el tema de la energía eléctrica y ahora del gas y de la gasolina. Pero si empezamos a ver, son otros países en Europa, están mucho peor, veamos, y de la Unión Europea, por eso también el euro está cayendo. Lituania, aparte de la Unión Europea, 13.9% de inflación en febrero, Estonia 12.4%, Bélgica 9.6%, Letonia 8.9%, República Checa 8.8%, Polonia 8.7%, Polonia, por cierto, frontera con Rusia, Serbia 8.3%, Eslovaquia 8.2%, Hungría 7.9%, Luxemburgo 7.8%, Bulgaria 7.7%, España 7.5%, Rumanía, también frontera con Ucrania, 7.2%, Países Bajos 7.2%, Eslovenia 7%, Macedonia 6%, y bueno, por ejemplo, vamos a poner aquí, está Alemania 5.5%, bueno, ¿no? La mejorcita es Suiza, por ejemplo, una inflación con 3.1% será una inflación controlada, y todos estos países muy fregados. Pero ¿están de acuerdo? Llega hasta 15% la inflación. ¿Y qué están haciendo? Fíjense, han empezado a copiar a López Obrador. Obrador lo vio que veía venir esto. Y desde hace rato empezó a, ¿qué? Bajar los impuestos. Bajar los impuestos. ¿Por qué no se ha desatado los precios de los combustibles en México? Porque renunció desde hace buen rato al IEPS y ahora se están empezando a dar estímulos con el ISR y el IVA. En particular el ISR, para que no mantiene, esto es importante. Este es el concepto de tener control gasolinazo. Pues bueno, ya en Europa empezaron a copiar. Polonia ya anunció una bajada histórica del IVA en gasolina, gas y alimentos básicos para combatir la inflación. ¿No? ¿Cómo la ven? Van a anunciar el IVA. En Estados Unidos, ya la administración de Biden hoy está empezando a considerar un recorte de impuestos sobre las gasolinas. O sea, también le van a copiar a López Obrador Biden. ¿Cómo es posible que los mexicanos tengan tan poquito de gasolina? Es que ellos, señor Biden, es que ellos no cobran los impuestos a la gasolina. Ah, pues nosotros no los cobramos. ¿No? No se les ocurrió. No se les ocurría. Y ahora ya le van a... esto lo hubieran hecho hace un tiempo. Ahora vamos a ver si no pasa como en México, que se quedan las gasolineras el recorte en los impuestos. Pero ¿qué pasa en México? ¿Por qué se puede hacer este recorte? Ah, porque eso sí, no tienen los europeos. Y tampoco los estadounidenses tienen mucho. Los mexicanos tenemos algo que se llama excedentes petroleros. Ojo con el dato. Esto no lo tienen los estadounidenses. Porque finalmente Pemex es de los mexicanos. Pemex aporta al presupuesto federal. Entonces, entre ahorita que se está viendo muy caro el petróleo, el que se exporta, no es mucho, pero es algo claro, genera excedentes. Y esto permite que precisamente se compense. Y entonces el gobierno no se endeude más. En Estados Unidos el petróleo no es de estadounidenses, no es de los americanos, es de las empresas. En Europa no tiene ni petróleo. Digo, nada más para acabar de fregar. Bueno, sí, tiene el Reino Unido tal vez, pero no tiene ni petróleo. Entonces, tienen que ellos renunciar. Si van a renunciar a cobrar impuestos para bajar el precio, lo pueden hacer, claro. Pero tienen que endeudarse, que ese es el problema. ¿Y qué creen? Están mega endeudados todos esos países por la pandemia. Porque tomaron créditos del Fondo Monetario Internacional, que mega endeudó a todos.
A todos mega endeudó. Entonces ahora tienen que endeudarse más. ¿Sí se dan cuenta? Está en un escenario perder, perder. Por eso el euro se está desplomando. Y por eso las expectativas en Europa están bastante malas. Digo, yo sé, claro, que son países mucho más desarrollados que México. Eso es lo que siempre dicen los derechos. Sí, pero allá en Estados Unidos ganan más, ganan en dólares. Sí, es cierto. Pero quitando esto y poniendo las cosas relativas, vaya que México está capotando bien esta nueva crisis externa, shock externo, que es entre la guerra, Ucrania, en Rusia y obviamente las sanciones económicas que han generado que se dispare el precio del petróleo y evidentemente los energéticos. Le estamos capotando bien y la verdad es que no hay deuda, las cosas caminan normal. Eso no pasa en otros países, que quede claro. Y la verdad es que una nueva humillación de todos modos, y es sorprendente que en México la inflación sea menor que en Estados Unidos y que en la gran mayoría de los países europeos. ¿Cuándo ustedes habían visto esto? Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.